Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos una exclusiva que sinceramente nos tiene a todos con el corazón un poquito acelerado. Si eres fan de Kerem Bürsin, o simplemente te interesan las historias inspiradoras y los momentos de reflexión de nuestras celebridades favoritas, prepárate, porque lo que te vamos a contar hoy es pura emoción. Como vieron en el título, Kerem Bürsin ha abierto su corazón y nos ha confesado que mi corazón está lleno de emociones. ¿Qué significará esto? ¿A qué se refiere? Pues de eso vamos a hablar hoy, desgranando cada detalle de sus recientes declaraciones y explorando qué hay detrás de estas conmovedoras palabras. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo. Dale al botón rojo de abajo y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas, entrevistas y todo lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Empecemos. La noticia saltó hace poco y, como era de esperar, causó un revuelo inmenso. Kerem Bürsin, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, no solo por su talento en la actuación, sino también por su carisma y su manera de ser tan auténtica, ha hecho unas declaraciones que nos invitan a reflexionar profundamente. Él mismo ha confesado con esa franqueza que lo caracteriza, que su corazón está lleno de emociones. Y claro, cuando alguien tan público, alguien a quien admiramos, se abre de esta manera, es inevitable preguntarse qué está pasando en su vida. ¿Se trata de un nuevo proyecto que lo tiene apasionado? ¿Un momento personal de gran significado? ¿O tal vez una mezcla de todo ello? Lo primero que debemos destacar es la valentía y la honestidad con la que Kerem ha compartido este sentimiento. En un mundo donde muchas veces se proyecta una imagen de fortaleza inquebrantable, admitir que uno está lleno de emociones es un acto de profunda humanidad. Y esto es precisamente lo que Kerem Bürsin siempre ha transmitido, una conexión real con sus sentimientos y con las personas que lo rodean. Estas palabras no vienen de la nada. Han surgido en el contexto de algunas de sus reflexiones recientes, donde ha hablado abiertamente sobre su crecimiento personal, sobre los desafíos que ha enfrentado y sobre las alegrías que ha cosechado. Cuando Kerem dice mi corazón está lleno de emociones, creo que no se refiere a una sola emoción específica, sino a un torrente de sentimientos diversos. Podría estar hablando de la gratitud por las oportunidades que ha tenido, por el amor incondicional de sus fans, por las experiencias que ha vivido tanto en su carrera como en su vida privada. Es muy probable que esté experimentando una mezcla de alegría por los éxitos, quizás algo de nostalgia por el camino recorrido, e incluso, como cualquier ser humano, puede que haya momentos de introspección profunda que generen sentimientos más complejos. Hemos visto cómo Kerem Bürsin ha evolucionado enormemente como artista y como persona. Desde sus primeros papeles hasta los proyectos más ambiciosos en los que ha participado, su dedicación y su pasión son palpables. Cuando un actor invierte tanto de sí mismo en sus personajes, es natural que estas experiencias dejen una huella imborrable en su alma. Es posible que esté sintiendo la plenitud de haber logrado metas importantes, de haber superado obstáculos y de estar viviendo un momento cumbre en su carrera. Y esta plenitud, sin duda, se traduce en un corazón rebosante de satisfacción y de una profunda gratitud. Además de su carrera profesional, Kerem Bürsin siempre ha mostrado un gran interés por el bienestar y por las causas sociales. Es un defensor activo de la importancia de la salud mental y de la expresión emocional. Quizás estas declaraciones son también un reflejo de su propio viaje en este ámbito, de cómo ha aprendido a abrazar y a procesar sus emociones de una manera saludable y constructiva. Esto lo convierte en un modelo a seguir aún más inspirador, demostrando que la vulnerabilidad es, de hecho, una fortaleza. Analizando un poco más sus recientes intervenciones, se percibe una energía especial en él. Una serenidad que se mezcla con esa chispa característica que lo ha hecho tan querido. Podríamos estar ante un momento de profunda realización personal, donde se siente en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Esa plenitud emocional de la que habla podría ser el resultado de un equilibrio encontrado entre su vida profesional, sus relaciones personales y su propio desarrollo interior. Es importante recordar que Kerem Bürsin es un artista que se entrega por completo a cada uno de sus proyectos. La intensidad de sus interpretaciones, la forma en que se sumerge en la piel de sus personajes, todo eso deja una huella. Cuando un actor vive tantas vidas ficticias, es natural que estas experiencias resuenen en su propio ser. Y si a esto le sumamos la realidad de una vida pública, con sus altibajos, sus alegrías y sus desafíos,
es comprensible que su corazón esté lleno de un cúmulo de emociones que él mismo describe como algo muy valioso. También hay que considerar la edad y la madurez. A medida que uno avanza en la vida, la perspectiva cambia. Lo que antes podía parecer un simple acontecimiento, ahora adquiere una profundidad mayor. Kerem se encuentra en una etapa de su vida en la que seguramente está saboreando cada instante, apreciando las pequeñas cosas y sintiendo con mayor intensidad las experiencias que lo marcan. Su confesión de tener el corazón lleno de emociones podría ser una invitación a que nosotros también reflexionemos sobre lo que nos hace sentir vivos, sobre lo que llena nuestras propias vidas. Y no podemos obviar el factor de las relaciones. Kerem es una persona que valora mucho los vínculos humanos. Si bien no vamos a especular sobre detalles privados, es innegable que las relaciones, ya sean de amistad, familiares o románticas, son una fuente inagotable de emociones. Un corazón lleno de emociones podría reflejar la alegría de compartir momentos especiales, el amor que se siente por las personas importantes en su vida y quizás, también la profundidad de las conexiones que ha forjado. Otro aspecto que no debemos pasar por alto es su compromiso con la autenticidad. Kerem Bürsin ha sido siempre muy transparente sobre sus pensamientos y sentimientos. No le teme a mostrarse tal cual es, y eso es algo que sus seguidores agradecen enormemente. Esta declaración de tener el corazón lleno de emociones es, en sí misma, una manifestación de esa autenticidad. No es una frase vacía, sino una expresión genuina de su estado interior. Pensemos en la energía que irradia en sus apariciones públicas, en la pasión que pone en sus entrevistas. Esa vitalidad, esa chispa, sin duda, provienen de un interior rico y vibrante. Cuando él dice que su corazón está lleno de emociones, creo que está expresando esa sensación de plenitud, de estar vivo y conectado con todo lo que lo rodea. Es la manifestación de un alma que se nutre de las experiencias, que abraza la intensidad de la vida y que encuentra belleza en cada sentimiento, ya sea dulce o agridulce. Es una invitación a la reflexión para todos nosotros. A veces en la vorágine del día a día, nos olvidamos de hacer una pausa y sentir. Nos enfocamos en las tareas, en las responsabilidades, y dejamos de lado esa parte tan esencial de nuestro ser que son las emociones. Las palabras de Kerem Bürsin nos recuerdan la importancia de conectar con nosotros mismos, de permitirnos sentir y de valorar cada emoción como parte del hermoso tapiz de la vida. En resumen, cuando Kerem Bürsin confiesa que mi corazón está lleno de emociones, está compartiendo con nosotros un estado de plenitud y gratitud. Está revelando la riqueza de su mundo interior, forjado por las experiencias de su exitosa carrera, sus profundas conexiones humanas y su constante crecimiento personal. Es un mensaje de autenticidad, de valentía y de una conexión genuina con la vida. Nos inspira a abrazar nuestras propias emociones, a vivir plenamente y a apreciar la intensidad de nuestros sentimientos. Y así llegamos al final de este vídeo, explorando las profundas palabras de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva y que les haya parecido tan inspiradora como a nosotros. Hemos visto que sus declaraciones van más allá de una simple frase, son un reflejo de un momento de profunda conexión consigo mismo y con el mundo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué emociones creen que están llenando el corazón de Kerem? ¿Cómo interpretan sus palabras? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y valioso, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus seguidores, con todos aquellos que admiran a Kerem Bürsin o que disfrutan de reflexiones sobre la vida y las emociones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras próximas exclusivas y contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.